volver a grabar. ¿Está? Ahí no digo nada. Así subo un video para el TP y un video para el resto. Listo. Vamos a hacer un brevísimo, porque no hace falta más, un brevísimo repaso de lo que vieron de grafos. ¿Qué les parece? ¿Descanso? ¿Qué descanso? Si todavía no empezamos. ¿De qué están cansados, chicos? Estamos todos locos. De la vida. Piensen que faltan 3 semanas de clase nada más. Ya estamos. Ya estamos. Estamos ahí. Ya está. De pensar lo que se me viene con el TP. Es cortito el TP, créeme que es cortito. Lo recorté de hecho porque tenía más cosas pensadas, pero ya era mucho. Un repaso de lo que vieron el martes. Sí. Más que nada para que después no haya quejas durante el Kahoot. ¿Cortito qué sería? Realmente es cortito. Realmente es cortito. Sí. Eh, Piensen que no tienen que implementar ningún TDA nuevo ni nada. Es simplemente usar los TDAs. Digamos, si sus TDAs están bien implementados no deberían sufrir casi nada. Sí. Sí. Lo que es lo del hospital, el parseo del hospital y todo eso ya tienen implementado. De última sería cambiar, si usaron vectores dinámicos o estáticos, es cambiar con lista insertar o ABB insertar o lo que sea. Un nodo sobre este TP. ¿Puedo implementar un ordenar lista en mi lista.h? Depende. ¿Por qué? Podés. Si vos me justificás por qué necesitas eso, se puede. Sí, sí, obviamente. Todo lo que modifican de los TDAs pasados tienen que hacer pruebas. Obviamente. Siempre. Bueno, grafos. ¿Qué se acuerdan de grafos? ¿Qué me pueden decir de grafos? ¿Qué es un grafo? ¿Qué entendieron de lo que les contaron el otro día? Una colección de nodos. Ok, pero una colección de nodos no hacemos nada. Tiene vértices y aristas. Ok. ¿Y cómo se relaciona una cosa con la otra? Porque tengo vértices y aristas y tipo. Ok. Las aristas conectan dos nodos. ¿Siempre conectan dos nodos? Colección de nodos llamados vectores. No. Conectados entre sí mediante aristas. Vértices, quizás. También puede ser uno mismo. Sí, puede ser un lazo, exactamente. Bien. Más o menos tiene una idea. Vamos a hacer algunas definiciones rápidamente de lo que vieron en la clase pasada. Vimos que un grafo es un par ordenado G que está compuesto por vértices y aristas. ¿Sí? La representación de un grafo es esa, no hay nada más. Déjenme ver. Está perfecto. Bien. Vimos grafos dirigidos y no dirigidos. ¿Mm? ¿Cuándo es dirigido? Es dirigido cuando tiene sentido las aristas. ¿Sí? ¿Sí? Cuando tiene la flechita. ¿Qué significa la flechita? Que yo puedo ir de un nodo hacia el otro siguiendo la dirección de la flecha. ¿Sí? El sentido de la flecha. En un, nodo no en un grafo no dirigido no me interesan las direcciones. ¿Sí? Es como que puedo ir para un lado o para el otro, no hay ningún problema. Habíamos hablado de grafos pesados. Cualquier cosa me frena. Habíamos hablado de grafos pesados cuando las aristas tenían un peso asignado. ¿Mm? La arista puede ser representada, el peso de la arista se puede representarse distintas cosas. Habíamos hablado, Steffi les había hablado del costo del peaje, les había hablado de qué tan largo era el camino. Puede ser cualquier cosa, puede ser capacidades, por ejemplo, tenemos distintas ciudades, tenemos puentes que los unen, qué capacidad de carga tiene el puente, por ejemplo, cuántas toneladas soporta, no sé, puede ser muchas cosas. Puede ser, también hablaron de redes sociales, donde cada persona puede ser un vértice de grafo, ¿sí?
Y la arista puede representar la cantidad de saltos que tengo entre una persona y otra, ¿sí? ¿Cuántas personas de distancia tengo entre, por ejemplo, entre... ¿Quiénes están acá? Entre Daniel e Ignacio, ¿sí? ¿Se conocen directamente? Y no, quizás se conocen porque tienen un conocido en particular. Entonces, la distancia entre ellos será 1, por ejemplo. ¿Sí? Puede representar cualquier cosa, lo que necesitemos según el problema. Esto no sé si lo vieron, el tamaño y el orden del grafo. ¿Sí? El orden de un grafo es la cantidad de vértices y el tamaño es la cantidad de aristas. ¿Sí? Orden, cantidad de vértices, tamaño, cantidad de aristas. Y el grado de un vértice es la cantidad de aristas incidentes. ¿Por qué recalco lo del tamaño? Un grafo es nulo si no posee vértices ni aristas. Un grafo es vacío si no posee vértices, si posee vértices pero no posee aristas. Así que vacío es básicamente que no tengo aristas. Si no es nulo, no tengo vértices ni aristas. Obviamente, si no tengo vértices, no puedo tener aristas tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque las aristas siempre me van a estar... No puedo tener el extremo de una arista flotando en la nada, ¿sí? Así que si no tengo vértices, no voy a tener aristas tampoco. Bien. Una arista es un bucle, que ya habían hablado de bucles, un lazo, como dijo Rafael, cuando conecta el vértice consigo mismo. Esto es un bucle o lazo. Un grafo es simple cuando no posee bucles ni aristas paralelas. Aristas paralelas es cuando la arista conecta los mismos dos vértices. Otra cosa que le dijimos es que vamos a confundir mucho vértice con nodo. Es lo mismo, soy culpable. Entonces, estos grafos son no simples. Este grafo es simple, ¿por qué? Porque no tiene ni bucles ni aristas paralelas, ¿sí? Un grafo es completo cuando contiene todas las aristas posibles. Creo que gráficamente se ve muy bien. No existe ninguna arista, ningún par de vértices que no queden unidos, ¿sí? En estos casos, ¿sí? Cualquier vértice que yo agarro está unido con cualquier otro vértice que yo pueda agarrar, ¿sí? No hay ninguno que no esté unido. En este caso, por ejemplo, no, porque este con este no están unidos, ¿sí? Entonces, no es completo, es incompleto. Creo que la definición es bastante sencilla, pero si hay alguna duda, pregunto. Un camino es una secuencia de vértices unidos por aristas, obviamente no hay otra forma de unir los vértices, y en un camino no puede haber vértices repetidos, excepto el primero y el último, ¿sí? Me falta aclarar, ¿sí? ¿Está bien? Entonces yo puedo tener el camino rojo, puedo tener el camino verde, puedo tener el caminito naranja, el camino lila, son todos caminos diferentes. No repiten vértices. Podría tener un camino azul, por ejemplo, que sea así, y ahí estoy repitiendo el primero y el último, pero simplemente es el caso especial. Si repetir el primero y el último es el único que se puede repetir. Cuando un camino empieza y termina en el mismo vértice, se le dice ciclo. Un grafo es acíclico si no posee ciclos, ¿sí? En este grafo yo tengo un ciclo, ¿sí? Tengo este ciclo, acá tengo otro ciclo, ¿está bien? Puedo tener este otro ciclo acá, que recorre todos así. En cambio este es acíclico. No hay forma que yo vuelva al vértice original sin haber pasado por otro primero, ¿sí? Tendría que volver, digamos, ya no es un camino. No existe ningún camino que empiece y termine en el mismo vértice. ¿Se entiende esta parte? De que es un grafo acíclico y que no. Perfecto. Un grafo no dirigido es conexo si para cualquier parte de vértices existe al menos un camino entre ellos. Yo agarro cualquier vértice, por ejemplo este, y tengo forma de llegar a cualquier otro vértice, ¿sí? No importa. Y si empiezo por este, también puedo llegar a cualquier otro vértice, ¿sí? En cambio, este es no conexo, ¿por qué? Porque si yo empiezo desde acá, no puedo llegar a ningún otro vértice. O si yo empiezo de acá, es imposible llegar a este. Entonces, no es conexo, hay algo que no está conectado. Cuando es dirigido, la definición cambia un poco y tengo tres casos en vez de dos.
puedo tener fuertemente conexo, débilmente conexo y no conexo. La de no conexo es igual que en el otro caso. Si tengo algo, tengo un vértice al que no puedo llegar o del que no puedo salir en ningún caso. ¿Sí? No puedo hacer nada, no puedo salir de acá. Es no conexo. Eso es igual que este caso. Es lo mismo, no conexo. ¿Qué vamos a llamar conexo? Lo vamos a dividir en dos casos, entre débilmente conexo y fuertemente conexo. También sería conexo si, por ejemplo, haces DFS y BFS partiendo de un vértice cualquiera y llegas a todos los vértices, ¿no? Es que si empezás por un vértice y hay uno que no recorres, es porque no es conexo. O sea, sí, cualquier recorrido que hagas. Si vos vas recorriendo las aristas, que es justamente esto, vas recorriendo las aristas y no llegás al vértice, hay un vértice que no visitas nunca, digamos, es porque no había ninguna arista que lo uniera con el resto del grafo. Entonces, el caso de conexo acá lo dividimos en dos. Fuertemente conexo o débilmente conexo. Fuertemente conexo es como el conexo, digamos, ¿sí? Yo empiezo desde un vértice cualquiera y desde este vértice cualquiera puedo ir a cualquier otro vértice. Por ejemplo, si yo empiezo desde acá, recuerden que tengo que seguir el sentido de la flecha, yo puedo visitar este. ¿Puedo visitar este? Eh, y sí, porque puedo venir por acá y por acá. Ok. ¿Y puedo visitar este? Sí, también, porque, digamos, siempre voy a encontrar un camino, ¿sí? Y cualquier vértice por el que yo empiece, si empiezo por este, por ejemplo, yo de este puedo visitar a este, y puedo ir de acá a acá, o sea que también puedo visitar a este, y puedo ir de acá a acá, o sea que también puedo visitar a este. Puedo visitar a todos. Es fuertemente conexo. En cambio, este, ¿sí? Si yo empiezo por ejemplo, por acá, empiezo por este vértice, yo puedo ir de acá a acá, así que este lo puedo visitar, y puedo ir de acá a acá, así que puedo visitar este también. Pero es imposible llegar a este. ¿Por qué? Porque no hay ninguna flecha entrante. No tengo forma de ir ahí. Ahora, si yo ignoro el sentido de la flecha y navego la flecha en sentido contrario, puedo llegar. En ese caso se dice que es débilmente conexo. ¿Sí? Están conectados. No puedo navegar la flecha, pero están conectados. ¿Sí? Si ignoramos la flechita, puedo llegar. ¿Está bien la distinción entre fuertemente conexo o débilmente conexo? Excelente. Esto solo es para dirigidos, ¿no? Es que no tiene sentido para no dirigidos, porque no tenés... Claro, por eso. sí. Ok, ok. Próxima definición, un grafo es un árbol, ya vimos lo que era un árbol, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos ABBs? Si es conexo y acíclico. Conexo, que esté todo conectado. Acíclico, que no haya ciclos. ¿Sí? Entonces, esto es un árbol, no, está todo conectado y no tengo ningún camino cerrado. ¿Sí? Es imposible encontrar un camino cerrado. Este no. Árbol, no árbol. Recorridos en profundidad. Creo que esto es lo último. ¿Sí? Esta es la última definición y después están los recorridos. Que yo no estuve muy pendiente de la clase, pero ¿vieron recorridos en profundidad o no? ¿No lo vieron? Bien. ¿Vieron orden topológico? Sí, vieron, ¿o no? ¿No? ¿O yo lo soñé? Sí, vieron, perfecto. Está bien. Bueno, estos dos recorridos son muy parecidos. Lo que va a diferir es simplemente la estructura que usemos auxiliar. Spoiler. El recorrido en profundidad consiste en ir recorriendo el grafo empezando desde un vértice cualquiera, el otro también, y a cada paso se visita un vértice adyacente al último visitado. ¿Sí? La forma más sencilla de pensarlo es con una pila. Entonces, el algoritmo es este. Apilamos un vértice, eh, asterisco, quitamos el vértice de la pila, lo marcamos como visitado, apilamos los adyacentes y repetimos. Es muy sencillo, ¿sí? Apilamos, desapilamos y apilamos los adyacentes y nada más. Entonces, ahora vamos a ver el paso a paso. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar el recorrido, por ejemplo, por el vértice 1. ¿Por qué empezamos por el 1? No sé, porque sí. Porque se me ocurrió empezar por el 1.
Si alguien me pide un recorrido desde el 11, por ejemplo, sería otro recorrido, ¿sí? Pero acá el recorrido en profundidad desde el vértice 1, el paso número 1 es apilar el vértice, ¿sí? Apilo entonces el vértice 1. ¿Mm? Quito el vértice de la pila y lo visito. Visitados. ¿Qué es visitarlo? Bueno, visitarlo puede ser imprimirlo por pantalla, aplicarle algún procesamiento, no sé, cualquier cosa puede ser, ¿sí? Y como hacíamos con los árboles cuando recorríamos el árbol, ¿qué hacíamos con el árbol? Procesamos el vértice. ¿Qué significa? No sé, imprimirlo por pantalla. No tengo idea. Llama una función. No sé qué hace. En este caso lo vamos a mostrar nada más acá en visitados y vamos a poner el 1, ¿sí? Entonces, tengo el elemento en la pila, lo desapilo. Una vez que hice la parte 1, el algoritmo es quitar, o sea, desapilar, apilar los vecinos y repetir, ¿sí? Entonces, desapilo el 1, lo visito y lo que hago es apilar a los adyacentes, que son 2 y 5. ¿Sí? O sea, desde el 1 puedo llegar al 2 y puedo llegar al 5. Entonces, desapilé el 1 y apilé el 2 y el 5. Y lo que me queda es repetir hasta que se acabe el mundo. Y ya está. El asterisco que le había puesto yo acá, que en realidad sería acá, es que pueden tener resultados distintos según cómo apilen los vértices, ¿sí? Acá lo que vamos a suponer es que, ven que marcamos en este color verdecito los vértices apilados. Si ya está apilado no los vamos a volver a apilar. Sería una pérdida de tiempo. Entonces de alguna forma los marcamos como apilados, ¿sí? Si quieren lo podemos marcar como, llámenlo como quieran. Entonces apilo el 2 y el 5, desapilo. ¿Qué desapilo? Desapilo el 5. Fin, no. Está muy cerca la tecla fin de la tecla siguiente. Este es el tope de la pila, ¿sí? Tope. Tope. Es abajo. Desapilo el 5, voy a apilar 4, 10 y 6, que son los vecinos, ¿sí? ¿Hay una jerarquía en cómo están conectados los nodos adyacentes? Quizás. Es decir, ¿hay un orden donde apilás dos? Sí, son dos órdenes distintos. ¿Por qué elegimos primero el 2 y después el 5? No sé. Porque estaban así ordenados en memoria, no tengo idea. Yo iteré los vecinos de 1 y me dio el 2 y después el 5. ¿Podría haberme dado al revés? Sí. ¿Es un orden válido si lo hago al revés? Sí. ¿Después explicás más ese quizás? ¿Cuál quizás? ¿Tal vez por los pesos? Es que no hay pesos acá. Es, digamos, no sé si... La idea era implementar un grafo. Cuando vos implementás un grafo, ¿qué haces? No sé, tenés por ejemplo uno y guardás un listado con los vecinos. ¿Y cuál aparece primero en el listado? ¿El 2 y el 5? No sé, quizás insertaron primero el 2, aparece primero el 2, y quizás insertaron primero el 5 y aparece primero el 5. Quizás es una matriz de adyacencias y lo vas a recorrer por orden. Digamos. No sé. No, no hay un criterio. El criterio es lo que toque en ese momento. Acá podrías decir simplemente los agarro en orden. Entonces, agarro el orden numérico, 2 es más chico, lo apilo primero, 5 es más grande y lo apilo después. Entonces voy a desapilar el 5, voy a apilar, si yo cuando hice esto seguí ese criterio, debería apilar primero el 4, después el 6 y después el 10. 4, 6, sí, parece que tomé ese criterio. Entonces, ya está, ya visité el 1 y el 5. Se apilaron el 4, el 6 y el 10. ¿Qué va a pasar? Voy a tomar el tope de la pila, lo saco, voy a marcar este como visitado, voy a apilar el 9 y el 13, porque son los adyacentes, ¿sí? Así que acá me va a aparecer el 9, acá me va a aparecer el 13, acá me va a aparecer el 10, porque ya está visitado, ¿sí? ¿Está? Bueno, se ve que en este paso tomé otro criterio, no sé, fue arbitrario, pero básicamente es repetir, ¿sí? Una y otra vez, es sacar de la pila, apilar, sacar de la pila, apilar, y cuando ya están todos apilados que no puedo apilar más, es simplemente sacar de la pila en ese orden y ya está, ¿sí? No sé si vale la pena detenernos acá porque es bastante sencillo el algoritmo, pero si alguno no lo entendió lo podemos repetir sin ningún problema.
Cuando llegamos al 8, ¿cuáles son los adyacentes? Los adyacentes del 8 son 7, 11, 12, 9 y 3. ¿Cuáles vas a pilar? Estos no los vas a pilar porque ya están visitados. O sea, ninguno. Fíjate que estos están marcados en no sé cómo llamarle ese color. O sea que ya los imprimiste por pantalla. Y el test está en este color, o sea que ya lo apilaste. O sea que no tenés que apilar nada. En lugar de hacer DFS mediante pilas, ¿se podría hacer un DFS recursivo también? Tipo, mientras el vértice tenga adyacentes no visitados, los visito y así. Sí. Si tenés forma de marcarlo. Si tenés forma de marcar los vértices como visitados, no debería haber ningún problema en hacer algo recursivo. Sí, podría ser. Déjame pensar. Sí, podría ser. Bien. Y el otro recorrido, a lo ancho, es igual al recorrido que habíamos hecho. ¿Se acuerdan cuando hicimos el recorrido a lo ancho de los árboles? No, nunca lo vimos. Medio, medio. Es exactamente el mismo algoritmo, pero con una cola. O sea, no cambia nada. ¿Se acuerdan que si yo tenía un árbol? Digamos, esto no es un programa de dibujo, pero tenía un árbol así, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacía yo para recorrerlo? ¿Qué era recorrerlo a lo ancho? Era recorrerlo por niveles, ¿sí? Entonces yo iba a recorrer primero 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Los iba a recorrer en ese orden. ¿Cómo hacía eso? Básicamente lo que decía era, bueno, agarro la raíz, la meto en una cola, y el algoritmo que me decía, bueno, desencolá algo de la cola y encolá a sus hijos izquierdo y derecho. Entonces, primero va a mostrar por pantalla el 1. Va a encolar el 2 y el 3, entonces en la cola me queda 2 y el 3. ¿Sí? Voy a sacar el 2, se muestra el 2. Voy a encolar el 4 y el 5, pero como el 3 estaba encolado después del 2, voy a mostrar el 3, voy a encolar el 6, voy a mostrar el 4, ¿sí? Entonces se termina mostrando por nivel. Es básicamente lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Encolar un vértice, quitar un vértice, encolar los vértices adyacentes y repetir. Es el mismo algoritmo, pero en vez de usar una pila usamos una cola. ¿Sí? Entonces, es básicamente lo mismo, pero con una cola, no hay mucha diferencia. No sé si vale la pena hacer el paso a paso, pero la única observación que yo les hago siempre es que en profundidad, cuando hacemos el recorrido en profundidad, ustedes ven que, acá por ejemplo, si yo agarro de acá y empiezo a fijarme cómo fue el recorrido, recorrí primero el 1, ¿sí? Empecé por el 1. Del 1 fui al 5. Del 5 fui al 10. Del 10 fui al 9. Del 9 fui al 12. Después fui al 11. 7, 8, 3 y hasta ahí, ¿sí? Es como que tengo un recorrido bastante largo hasta que se interrumpe y después, bueno, después voy completando el 13, 6, 4 y 2, ¿sí? Pero tengo una corrida bastante larga. Voy lo más profundo que puedo primero y después completo. En el otro recorrido no, es como que recorro el 1, recorro el 2 y después 5 y después el 3 y después, bueno, 3 y 7 por ahí están unidos, después el 4 con el 6 no hay nada, del 6 al 10 tengo, del 10 al 8 no hay nada, 8 9. Es como que
En profundidad me dio una tirada más completa, una tirada más larga de vértices, y acá no. ¿Sí? Simplemente ese detalle. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? Fin. ¿No, Valentina, que no estamos bien o no que no hay dudas? Porque son situaciones diferentes. No estamos bien, pero tampoco hay dudas. Está bien, perfecto. Está bien. Lo tomo como bueno. Es válido. Ahora podemos hacer dos cosas. Tres cosas. No, dos cosas. De hecho, creo que va a ser lo mejor hacer. Sí, ni siquiera les pregunto. Por un tema de Kahoot conviene que primero hagamos Dijkstra. La clásica. ¿Dudas, muchachos? ¿Concretas? Ninguna. Listo. Muchas, no muchas. Total. Sí, las dudas. Cuando tienen muchas dudas, yo a veces me asusto un poco, pero no puedo hacer tanto tampoco. Yo intento contestarle lo más que puedo, pero... Bien. Dijkstra. ¿Qué vamos a hacer? Armemos, por ejemplo... ¿Podemos poner el nombre? Sí. Muchas veces les pongo, por ejemplo, esta es la facultad. Esta es la casa de Pablo, por ejemplo. Vamos a... ¿Está? ¿Quién más? La casa de Ignacio. Casa de Gastón, que también apareció. ¿Quién más? Está Carlos también ahí en el chat. Víctor. Quería figurar Víctor. ¿Y quién más? Hagamos uno más. Paren de uno. ¿Casa machista? ¿Cuál es la casa machista? Yo vivo con Víctor. Bueno, entonces ponemos casa de Víctor y ¿quién más? ¿Quién vivía con Víctor y Valentín? No sé. Todos hombres. Bueno, lo pongo a Caro. Que puse los que estaban hablando en el chat. Se puede. Casa de Caro. Bueno, ya que está Valentina también, así no se me quejan, ponemos vale. Bien. Tenemos todas esas casas. Y la facultad. No sé quién vive más cerca de la facultad. ¿Está? Pongamos algo así. Inventemos. De hecho, me conviene... Sí, es tarde, pero tendría que haberlo hecho antes. Pongámosle por lo menos colorcito así. ¿Está? Y unamos todo. No sé con qué tamaño, pero... Y pongamos algo así. Algo así, algo así. Ahí está. Haremos ese grafo. Este. Lo que vamos a hacer es intentar practicar un poco de Dijkstra. ¿Tá? Para que salten todas las dudas que haya antes del Kahoot y después no me acusen de cosas raras. Porque vi que Valen puso algo de Dijkstra en el Kahoot. Así que sería bueno que sepan de qué hablamos. ¿Dónde está? Creo que con eso estamos bien. Vamos a asignar
pesos. Ah, esta me quedó. Ahí está. Puedo asignar un par de distancias y vamos a empezar. Por ejemplo, de la casa de Víctor a Fiora tenemos 5. Acá tenemos 1, 7, 2, 9. Pongamos otro 8 acá. Pongamos un 5. 2. 1. No, acá pongamos otros 2 y acá pongamos un 1 también. Creo que ahí ya tienen todas pesos. Listo, empecemos con ese grafo. Y vamos a guardarlo antes de que se... ¿Dónde lo guardo esto? Algoritmos 2, acá está. Clases, grafo. Grafo. Ahí está. El chat siempre es un cumple. Sí, no sé de qué están hablando mientras yo dibujaba. Nada de preventivo, llamar en silencio, por favor. Bueno. Bien, tenemos este grafo. Lo que yo voy a hacer con este grafo, lo que quisiera hacer con este grafo, es de alguna forma practicar Dijkstra. Me voy a guardar una copia porque seguramente lo voy a arruinar. Ahí está. ¿Cómo hacíamos para calcular un Dijkstra? ¿Cómo empezaba el algoritmo? ¿Qué necesitamos para el algoritmo? Primero, ¿qué es Dijkstra? Yo me acuerdo que era un Dijkstra porque alguien preguntó ¿cómo se escribe Dijkstra? ¿Cómo se pronuncia Dijkstra? ¿No? Algo así. ¿Habría que seleccionar un vértice cualquiera? Primero, necesitamos un vértice de inicio. ¿Desde dónde queremos empezar a hacer el Dijkstra? ¿Pero por qué? ¿Qué nos da Dijkstra? Te da las distancias mínimas de un vértice a todos los demás. Sí. Bien. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, sacar la distancia mínima desde la facultad hasta la casa de todos los demás, podría usar Dijkstra, ¿sí? Para encontrar los caminos mínimos para las casas de todos los participantes de este grafo. ¿Cómo hacíamos eso? Entonces me dicen, bueno, este es el vértice de inicio. Ponemos en... muy fuerte ese. Me gusta este. Ahí está. Dejémoslo ahí. Comparando los pesos de las aristas de un nodo y navegando hacia el camino con menos peso o algo así. Me gusta el o algo así. Es interesante el algo así. Algo así era. Bien, pero ¿qué necesitábamos? ¿Qué hacíamos primero? ¿Qué les mostraron los chicos que hacían primero? Se usaban dos listas y una tabla, una tabla. Primero te construyes una tabla de distancias y los padres. Podemos hacer eso. Vamos a armarnos una tablita. Ponemos eso ahí. Ponemos esto acá. Por ejemplo, Dijkstra. Entonces me dijeron una tabla de distancias. Bueno, distancias. ¿Cómo era mi tabla de distancias? ¿Qué me guardaba yo en mi tabla de distancias? ¿Desde dónde? ¿Hacia dónde? Y había un dato más. Origen. Destino, me dicen, por ejemplo. ¿Y qué hago con eso? ¿Me sirve esto? Dia... ¿Qué? ¿Qué están poniendo la pronunciación? No importa. No se va a enojar. El vértice anterior. Te falta una columna. ¿Qué me falta? ¿Se acuerdan que no hacíamos esto? Lo que hacíamos era poner distancia, y después poníamos una columna extra que era
Anterior. Anterior. ¿No? ¿Mira esto? El calendario. Ahí, eso. Entonces, lo que hacía yo inicialmente era agarraba los distintos vértices, inicializaba la tabla con qué. Ponele todo infinito menos el principal, el origen, ¿sí? Entonces, tengo Fiuba, tengo, por ejemplo, Víctor, no sé por qué me lo pone en minúscula, tengo Casa de Caro, tengo Pablo, tengo Valen, tengo que desactivar el diccionario porque no le gusta que ponga todo en mayúscula, Carlos, Gastón, Ignacio, ¿sí? Tenía esto. Ahora, ¿qué distancia tengo desde Fiuba hacia los demás? Bueno, de Fiuba a Fiuba tengo 0. De Fiuba a Víctor tengo 5. De Fiuba a Caro tengo 9. De Fiuba a Pablo tengo 2. A Valen tengo... eh, había uno acá para insertar UTF-8, ¿no? No sé, ¿alguien tiene el símbolo infinito a mano? No me acuerdo cómo era para insertar un carácter UTF-8. Ahí está. Déjame copiar eso. Si se deja de mover el chat, ahí está. Infinito. A la casa de Carlos también tengo infinito. A la casa de Gastón tengo 2. Y a la casa de Ignacio tengo 5, ¿no? Ahí está. Y esa es mi... Vamos a poner dist, que es más corto. Esa es mi tabla inicial. Anterior, obviamente, como inicialicé todo, vengo de Fuga. Fuga, Fuga, Fuga. Este no tiene anterior. Este no tiene anterior. Fuga, Fuga. Ahí está. Excelente. Así empezábamos con nuestro algoritmo. Ahora, me dijeron que también necesito una lista de visitados, me dijeron. Una lista de no visitados, ¿una qué? ¿Cuál es la longitud máxima de mensajes en Meet? No tengo idea. No tengo idea. Ponelo a prueba, como dice Pablo. ¿Una lista de visitados y una de no visitados? Puede ser. Pongamos una de visitados. Pongamos una de no visitados. Si quieren. No visitados tengo todo. Tengo Fuga. Bueno, Fuga no lo vamos a contar porque es por donde empiezo, ¿no? Podría ignorarlo. Víctor, Caro, Pablo, Valen, Carlos, Gastón, Ignacio. Perfecto. ¿Y ahora qué hago? ¿Mataste el bot del chat? No, pasa que no scrollea bien a veces. El evento no le llega. Dijkstra, se los presento. No sé si quieren. Bueno, acá en la cámara está de este lado, pero yo el monitor lo tengo de ese lado. Elegimos el camino más corto. ¿De dónde a dónde? A mí más que hacer esto, lo que me gusta hacer es ponerles en la tablita, por ejemplo, el asterisco significa que ya lo visité. Así no tengo que mantener dos listas. Los que tienen asterisco los visité, los que no tienen asterisco no los visité. Hay que pasar por los que ya están conectados solo por una arista. No, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Se fijan en la tabla, ven que acá tengo la columna con distancias. Tengo que buscar en la columna de distancias la menor distancia de un vértice no recorrido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la menor? Y la menor es 0. Pero, ok, pero ya lo visitaste. Sé que este no. ¿Cuál es la menor distancia?
No des detalles, Valentina. ¿Qué está dando detalles de dónde vive? Ah, Gastón tiene pileta. Ah. Hagamos así. Ahí está la pileta de Gastón. Dos. ¿Sí? Tenemos este 2 y tenemos este 2. ¿Cuál tomamos? No sé, el que aparece primero en la tabla. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que vamos a ir a la tabla, vamos a fijarnos cuál es el menor, vamos a marcar como visitado a Pablo. ¿Por qué? Porque vamos a visitarlo. Entonces lo que va a pasar es que Pablo ahora va a ser visitado por nuestro algoritmo. Podemos marcar en colorcito, no sé, tiene que ser un color que me acuerde después cuál era. Lo puedo copiar, ahí está. Voy a visitarlo y lo que voy a hacer es voy a actualizar la tabla. ¿Cómo actualizo la tabla? Me fijo, estoy visitando a Pablo. ¿Qué aristas salen de Pablo? Sale una que va a Fiuba y una que va a la casa de Gastón. La que va a Fiuba no me interesa porque Fiuba ya está visitado. La que va a la casa de Gastón, lo que yo me voy a fijar es cuánto me cuesta ir de la casa de Pablo, que es donde yo estoy ahora, a la casa de Gastón. Me cuesta 8, pero yo ya estaba con un camino de distancia 2. Entonces, en total, me costaría 2 más 8, 10 llegar a la casa de Gastón por este camino. ¿Sí? Pero Gastón ya tenía distancia 2. Entonces, 10 es mayor a 2, no me sirve, no lo voy a reemplazar. ¿Sí? Y ya está. Eso es todo. No tengo más aristas, entonces no hago más eso. Terminé ese paso del algoritmo. Esto nos olvidamos porque me resulta incómodo. Ya visité a Pablo. Y el algoritmo sigue igual. ¿Qué hago? Busco en la columna de distancias la menor distancia no visitada. La menor distancia no visitada es la de Gastón. Entonces, podemos a visitar a Gastón. Copiar verdecito, está. Visitamos a Gastón con distancia 2 y me fijo qué vértices, qué aristas salen de la casa de Gastón. Y sale una que va para Fiuba, no me interesa porque ya lo visité. Sale una que va para la casa de Pablo, no me interesa porque ya lo visité. Y sale una arista que va para la casa de Carlos. ¿Cuál es la distancia de la casa de Carlos? Es infinito. ¿Y qué es menor? ¿Infinito o 2 más 1? ¿No? 3. Entonces ponemos 3 y le decimos que vinimos de la casa de Gastón. ¿Sí? ¿Cómo sigue el algoritmo? Repetimos lo mismo una y otra vez hasta que nos quedemos sin vértices por visitar. Volvemos a la tabla de distancias, vemos que la menor distancia de vértice no visitado es la casa de Carlos, con distancia 3. Vamos a visitar a Carlos y vamos a repetir lo mismo. Vamos a ver cuáles aristas salen de la casa de Carlos. Sale una que va por la casa de Gastón, que ya visitamos, así que no nos interesa, y una que va por la casa de Valen. La casa de Valen teníamos distancia infinito. Entonces, infinito va a ser menor ¿que cuánto? Que 3 que me cuesta llegar a la casa de Carlos, más 1 que me cuesta venir desde la casa de Carlos a la casa de Valen. O sea, 4 va a ser menor que infinito. Yo llego a la casa de Valen pasando por la casa de Carlos. ¿Sí? Sí, vive muy lejos, Valen. Debe ser de zona sur. Y ahí ya terminamos otro paso del algoritmo. ¿Sí? Y seguimos repitiendo. Volvemos de nuevo. ¿Cuál es la distancia, la menor distancia que todavía no recorrí? Y aparentemente es la casa de Valen. Vamos a la casa de Valen. La marcamos como visitada. ¿Está? Nos fijamos qué aristas salen de la casa de Valentina. Sale una que tiene distancia 7, que va a la casa de Víctor. A la casa de Valentina yo llego con distancia 4. 4 más 7 va a ser mayor que el 5 de la casa de Víctor. ¿Sí? Vamos, entonces ese camino no me conviene, lo descarto.
De la casa de Valen tengo 4. Para llegar a la casa de Ignacio son 4 y 2, 6. Pero yo a la casa de Ignacio llegaba con distancia 5. Entonces tampoco me conviene. ¿Sí? Y a la casa de Carlos no voy a volver porque ya pasé. Entonces, listo. De la casa de Valentina me quedo ahí. No salgo más. Es como una trampa. Bueno, me quedan 3 vértices y lo que vamos a hacer es lo mismo, repetir. ¿Cuál es la próxima distancia? Tengo un 5 y tengo otro 5. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar el 5. ¿Sí? Agarro el 5. Vamos a ir a la casa de Víctor. Vamos a visitar la casa de Víctor. Una mazmorra. O sea, la casa de Víctor. La casa de Víctor llego con distancia 5 desde Fiuba, que no es un error ortográfico. Y las aristas que salen es una para la casa de Valen, que son 5 y 7, no me conviene. Ya llego a la casa de Valen con distancia 4. Un camino más largo no me conviene. Y a la casa de Caro yo llegaba con distancia 9 y ahora llego con distancia 5 más 1, 6. Entonces llego a la casa de Caro con distancia 6 desde la casa de Víctor. ¿Sí? Ahí está. Ninguna otra lista de la casa de Víctor, ahí terminé. ¿Qué me queda no visitado? Me queda Ignacio con distancia 5 y Caro con distancia 6. Visito a Ignacio con distancia 5. Me fijo. Obviamente no puedo hacer nada porque desde la casa de Ignacio yo llego con distancia 5 más 2 son 7 y a Valen yo ya llegaba con 4, digamos. A la parte ya la visité. Si ya la visité quiere decir que ningún otro camino me va a convenir. Así que básicamente mi algoritmo ya se terminó. Si Caro es la última que queda, quedó relegada. Y ya está. Y yo con esto tengo mi tabla que me indica cómo llegar desde la facultad a cualquiera de las casas, ¿sí? Con una distancia mínima. ¿Sí? ¿Te imaginas que en el Kahoot mandaba una tabla, un grafo y una pregunta si era correcto? ¿Te imaginas que pase eso? ¡Oh! ¿Qué haremos? La gente responde en 10 igual. Sí, la gente se clic y ya está. ¿Por qué no marcas a Caro como visitada cuando vas desde Víctor? Porque no la visité todavía. Actualicé la tabla de distancias, no la visité todavía. Siempre tenés que volver a comparar, sí. Vos, cuando visitas un vértice, ¿qué haces? Verificás todas las aristas y actualizás la tabla de distancias. Nada más. Después, a la próxima vuelta, volvés a fijarte en tu tabla de distancias cuál es la mínima y ahí volvés a visitar otro nodo, pero visitas un nodo por vez. ¿Me marea eso? ¿Qué cosa, Julieta? Que actualizás pero no visitas. Actualizás pero no visitas. Si quieren le podemos cambiar los números y hacer otro más, pero... ¿Quieren hacer otro? No sé. ¿No? Entonces no. Pero lo que hacemos es eso, es... Buscamos en la tabla el menor no visitado y lo visitamos. ¿Qué significa visitarlo? Significa actualizar la tabla de distancias con las aristas que salen de ese que estamos visitando. Y nada más. Se actualizan los valores de los nodos adyacentes si es que es menor. Sí, si no es menor no te conviene, así que no lo actualizás. Y después se visita. ¿Alguna duda con Dijkstra? Dijkstra. Me quedó claro. Pregunta, ¿el orden que visitaste los vértices es un BFS? No. No, ¿por qué? No tiene nada que ver con BFS esto. Acá vos estás visitando según la distancia de las aristas. ¿N factorial no era? ¿Qué cosa? ¿Esto es N factorial? Pues te estás confundiendo con el algoritmo del viajante. El viajero. Ese es otro. Vos ahí lo que tenés que hacer es minimizar la distancia digamos, de recorrer todos los vértices. Que no es lo mismo. Vos acá buscas el camino mínimo desde un vértice a los demás. No el camino mínimo para recorrer todos.
al mismo tiempo. ¿Este qué complejidad tiene? Eh, si te digo te miento, no me acuerdo qué complejidad tiene. Podemos buscar, no me acuerdo. ¿Hay alguno que lo tenga ahí a mano en Wikipedia que me diga? Es así de sencillo. B2 o B cuadrado. Ah, B cuadrado. Sí, puede ser B cuadrado porque por cada uno, en el peor caso, comparás con todos los demás. Yo qué sé. Tiene sentido. Bien, si se dio por entendido, podemos ahora sí ir a una pausa, hacer el Kahoot y empezar a implementar algo. En Python, obviamente, no en C. ¿Sí? Bien, entonces cortemos.